¿Cómo están? Muy buenas tardes, viernes 21 de julio y ya estamos en directo en esta tertulia de la 8 Palencia, de nuevo tertulia preelectoral. Manuel Ovejón, muy buenas tardes. Vivimos un poquito en bucle, ¿no? Vivimos un poco el día de la marmota. Sí, es verdad, venimos de una, nos salimos de una, nos metemos en otra. Esperemos que no tengamos que afrontar otra en breve espacio de tiempo, que tampoco está tan claro. Sí, eso es. Ahora hablaremos de ello. Manuel Ovejón, que se ha dado unas sesiones de rayos uva para estar hoy en directo en la televisión y lucir ese moreno envidiable. En Tierra de Campos. Les invito a todos los espectadores que vayan a Tierra de Campos, estén un ratito dando un paseo, que se van a quedar así. Bueno, hace falta también tener cierta base, ¿verdad, Elena León? Muy buenas tardes. Sí. Que Manuel, la verdad es difícil verle sin color a lo largo del año. Vamos, tiene un color siempre envidiable. Elena, ¿usted qué tal lleva las vacaciones? Si es que ha podido disfrutarlas. ¿Qué vacaciones? Estamos aquí todos castigados. Manu es el único que parece que está de vacaciones, aunque tampoco. No, empiezo el lunes. Es fingido. Es fingido, ¿no? Esto es fingido. Y nada, esta tertulia pues parece un déjà vu otra vez. Sí, o sea, esto ya como que ya lo he vivido. Además, con esa bienvenida que nos ha dado Manuel, hablando de la posibilidad de que haya otros terceros comicios en 2023, Gerardo Pescador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues no sé si nos anima o nos desanima un poco, ¿no? Hombre, esa posibilidad. Bueno, primero vamos a pasar las que tenemos el domingo y ya veremos a ver, ¿no? Supongo yo. Pero en democracia hasta es posible, ¿por qué no? Gerardo, ¿ha disfrutado usted ya de un merecido descanso, de las merecidas vacaciones? Sí, yo he estado de vacaciones, sí. He estado en las Islas Canarias, en Lanzarote, nunca lo había visto y me ha parecido espectacular, tranquilo, como son las islas, pero además con el clima tan igual siempre, ¿no? Con ese viento que tiene Lanzarote. La verdad es que ha sido extraordinario. Que me ha merece gustado la pena mucho, conocerlo. Sí, merece la pena. Gerardo, su localidad de Paredes de Nava parece últimamente que está de moda, ¿no? Se habla bastante, Está de moda, sí. a través de ese proyecto Arraigo, ¿no? Que les ha llevado nuevos habitantes, de ese Museo del Cuento también. Bueno, pues se la cita mucho en los titulares, en los medios de comunicación, afortunadamente, ¿no? No, es verdad, sí, tiene atractivo. Tenemos vecinos que yo creo que son extraordinarios, donde también están ocupando actividades determinadas que nadie igual las quisiera hacer en el pueblo. Están dando servicios, tenemos poetas, tenemos panaderos, es gente bien maja, ojalá eso, el arraigo arraiguen en el pueblo. Tienen niños, que es lo más importante también en nuestras Qué zonas. Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Que llenan las escuelas, que dan alegría a las calles, y tenemos que convivir. Es decir, mira, hablando de Lanzarote y hablando de Paredes, pues no cabe duda de que cuando hay distintas nacionalidades, distinta gente, parece que se enriquece, en lugar de pensar otras cosas que no vienen a cuento. Decía Enrique Martínez, el que gestiona Proyecto Arraigo, el otro día nos lo decía en COPE, que es extraordinario la acogida que está habiendo en Palencia, en general, porque no solo es Paredes el que está acogiendo gente, que están sorprendidísimos porque la gente ve que hay necesidades de ocupar ciertos puestos de trabajo que de otra manera sería imposible, efectivamente. Y está llegando gente con ganas de quedarse y con ganas de establecerse. No, y es gente, cuando lo ves y se habla, es gente que tiene iniciativas, es decir, que es capaz de volver a retomar, viniendo de su país. Lo importante es que seamos hospitalarios, acogedores y entender que somos una sociedad multirracial y multicultural, que es lo más importante. Y en un pueblo como Paredes, pues nos gusta. Pues bienvenidos todos ellos y todos los que tengan a bien establecerse en nuestra provincia. Han visto, cambiando a temas, bueno, de los que decíamos al inicio, a temas relacionados con estas elecciones generales, han tenido ustedes, bueno, pues por curiosidad o por información, a bien ver ese debate A3 que ofrecía el otro día la televisión nacional. Sí. Pues sí, cómo no. Aunque ha sido para muy cafeteros, hay que decir que ha sido una historia para muy cafeteros, porque venimos, como decíamos antes, de una campaña, seguida de otra campaña, también en una época estival. Ha sido un poco atípica toda la campaña, esa es la verdad, no sé a qué se ha debido exactamente, pero puede que sea pues una conjunción de varios factores, y ya la anomalía final ha sido pues estar en un debate a tres en el que a los tres le faltaba el rival, porque faltaba el rival de los tres. Y bueno, pues se quedaba aquello, no sé, un poco como un matrimonio y un extraño en el tresillo, 2 contra 1 todo el rato, no sé, a mí me resultó muy insulso, aburrido incluso, porque creo que si el objetivo era que los que están indecisos tomen una decisión a partir de ese debate a tres, creo que poco ganaron, de verdad, poco ganaron, me da la sensación.
Bueno, pues a mí me gustó, Sí. sinceramente, vale, no sé si por ponerle una guinda a la tertulia. Porque somos unos frikis y nos encanta Sí, esto. pero yo es creo. que es para muy cafeteros, Gerardo. Somos No, unos frikis. Es una cosa para muy cafeteros. No sé qué quieres decir, pero vamos, ¿por qué? ¿Por la noche? Muy aficionados. Muy aficionados a la nos política, va ¿no? esto. Muy nos va aficionado. Hombre, si la ciudadanía que nos llaman a votar y que es bueno, crucial también, no tenemos en consideración esto, el tema está... Pero no es lo normal tampoco, Gerardo. Hay mucha gente que ha acabado muy cansada de campaña tras campaña y mensajes ya muy gastados. Es la sensación que a mí me da. Venga, pues si Ahí les parece, sí. vamos a Ahí escuchar sí, las puede sensaciones ser. de los 3 protagonistas del debate y enseguida seguimos hablando sobre él. Entre gestos de complicidad y algún reproche leve, Un gobierno del Partido Socialista con Sumar es un gobierno profundamente europeísta. Y yo voy a gobernar con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaron que esto es cosa de bloques y atacaron conjuntamente al que identificaron como representante de la otra parte. Esta ola de calor no es una casualidad, se llama cambio climático. Los datos de este gobierno tienen la misma credibilidad que sus pactos. Con acusaciones de mentiras y falsedades, la discusión ganaba vehemencia al hablar sobre la violencia machista. Han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público, para representar a las mujeres, por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa. Mire, señora Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Para Señora las mujeres Abascal, que señora antes de que Abascal, ustedes llegaran yo, al gobierno. Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Mencionaban con frecuencia a Alberto Núñez Feijóo, que no acudió al debate. Y es que al señor Feijóo le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal. Santiago Abascal pedía no criticar a alguien que no podía defenderse al estar ausente. Porque usted representa... Bueno, pues veíamos un poco lo que daba de sí este debate a 3. Elena, Manuel y Gerardo nos habían acercado un poquito sus impresiones sobre ese debate. ¿Qué le pareció a usted? Que le pilló también con los compañeros de las 7 de Castilla y León Televisión. No sé si le dio tiempo luego a verlo de alguna manera. Como soy muy friki de estas cosas, llegué, bueno, me pilló la mitad del debate, la primera parte con vuestros compañeros, como estamos hablando, en cuestión de prioridades, y cuando llegué a casa me reenganché a la parte que pude ver en directo y luego he estado viendo pues un poco los cortes de la parte que me había perdido. Y también, como he estado pues bastante involucrada en las elecciones, pues, bueno, pues hablando con gente y viendo a ver las impresiones de lo que los ciudadanos pues, bueno, han opinado también del debate y a ver qué dice cada uno, porque claro, aquí hay opiniones para todos los gustos. ¿Quién podría ser, a su juicio, el claro vencedor del debate, o a estas alturas de la película ya da igual lo que nos cuenten, que tenemos más o menos casi todos decididos el voto, Elena? Al final es que esto de los vencedores de los debates, como que fuera un ring, a mí me parece un poco Concurso extraño. de oratoria, ¿no? Es que es como que ¿quién ha ganado? O sea, ¿qué ha ganado qué? Esto no va por puntos, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis opiniones. A lo mejor, quizá, yo pienso que el vencedor del debate es el que nos tuvo. Porque bueno, pues al final ha salido indemne de las críticas y bueno, como también ha sido, como decía Manu, un debate muy cojo, porque nos faltan muchos representantes políticos, porque ha sido un debate solo a 3, porque bueno, tenía un formato yo creo que bastante insulso, pero en realidad yo creo que bueno, pues había ahí como, ha sido un poco extraño para mi opinión. En el caso de Santiago Abascal yo lo he visto un poco flojo, en el sentido de que es una opinión totalmente personal, ¿eh? O sea, yo creo que Santiago Abascal iba con una premisa de calma, de una estrategia de moderación, de dar una imagen mucho más moderada, y no le pega. O sea, yo creo que no... O sea, es como cuando tú quieres ser simpático y no te cae bien el de enfrente. Entonces, al final se nota un montón, porque dices, bueno, eso lo puedes soportar durante unos minutos, pero no durante 2 horas. Entonces, pero mi opinión es que sale luego tu verdadero yo, ¿no? Sí, yo le notaba impostado, o sea, como tieso y como, bueno, voy a ser simpático, voy a ser moderado, a ver cómo lo digo, pero sin que se me note mucho esa forma que tiene de decir las cosas a la que estamos acostumbrados. Y yo le he visto, sobre todo, poco natural. Ha habido alguna vez que sí que ha contestado, por ejemplo, este corte que estábamos viendo a Yolanda Díaz con más ímpetu, pero yo creo que ha estado retrotraído, o sea, de una forma bastante consciente. O sea, esto como, voy a ver cómo lo digo para no quedar aquí como, bueno, pues como alguien extremista o radical. Y yo creo que está un poco impostado ahí. En el caso de Pedro Sánchez yo lo he visto flojo, o sea, así como en el debate de cara a cara con Feijóo, era un ímpetu, una verborrea, una forma de hablar, luego así al principio además muy agresivo a ambos, ¿no? Como no se dejaban hablar en uno al otro. En este caso estaba
justo como el péndulo, es decir, voy a ir calmadito, voy a hablar despacio, y luego ese tú a tú que se trae mano a mano Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, pues ha quedado un poco también como raro, ¿no? Esto es un debate para confrontar ideas de una forma educada, pero no ese compadreo de Yolanda, Pedro y Yolanda, o sea, no sé, parecía como algo casi preparado, ¿no? Que también me ha parecido un poco extraño. Y yo creo que Yolanda Díaz ha estado la mejor. O sea, yo creo que ha sido mucho más natural, ha defendido mejor sus ideas, ha hablado mejor. O sea, yo creo que ha sido, dentro de las asistentes al debate, bueno, pues ha tenido ahí, pues ella defiende por supuesto su postura, pero ha estado más activa, yo creo que ha estado más despierta en el debate, ha sido, bueno, pues más ágil a la hora de poder confrontar ideas, de contestar en su línea, lógicamente, a Abascal por un lado, a Pedro Sánchez por otro, pero yo la he visto mejor a ella, la verdad. Y luego creo, pues sinceramente, que Feijóo pues, no ha asistido. A mí sí que me hubiera gustado verlo, sinceramente, pero a él y al resto de líderes políticos que no estaban allí. Y luego ya eso es una opinión personal. Yo sé que el tema de los debates es algo que siempre se dice que no es obligatorio, o sea, no, estamos ante, bueno, pues algo que es voluntario, que quizás sí que debiéramos en este país, visto que como de forma voluntaria al final los líderes políticos deciden ir o no ir, asistir o no asistir, en función de una estrategia puramente electoral. En este caso ha sido Feijóo, la otra vez ha sido Pedro Sánchez, que le negó un debate también a Pablo Casado. Entonces yo creo que a lo mejor sí que deberíamos, ya que tiene que ser por ley, pues claro, como ha propuesto Feijóo, de hecho, obligar a que haya unos debates. Perdona, Manu, simplemente porque yo como ciudadana, que a lo mejor porque nosotros estamos un poco muy en la onda de esto y nos interesa especialmente la política, pero yo creo que a todo ciudadano le interesa la política, pues tenemos derecho a escuchar a los líderes políticos y a confrontar además entre ellos, no solamente cuando hablan para sí mismos o para su público, no sueltan arengas, sino para que, bueno, pues que podamos verles en un debate defenderse y ver esas ideas. Y a mí me gustaría, la verdad, que eso fuera, pues me gustaría que fuera de forma natural y que todo el mundo asistiera a los debates y que se tomara como algo habitual, pero ya que no es así, pues sí que, como ha propuesto Feijóo, de hecho, pues que sea obligatorio, porque creo que es un derecho de los ciudadanos. Gerardo, ¿usted qué lectura hace un poco del debate de bueno, los tres candidatos que pudimos ver? Pues sí, me pareció interesante, en comparación un poco con el anterior, ¿no? Con el cara a cara de los dos candidatos. Sí, yo vi a Yolanda Díaz, pues bien, quizás porque sea una de las candidatas que no solemos ver o no hemos podido ver más a menudo, ¿eh? Yo discrepo bastante de la ausencia, ¿no? Alguien que desprecia un poco, va a ser candidato a presidente de gobierno y no se presenta en una invitación de la cadena estatal, etcétera, pues no me parece de recibo con buen gusto, ¿eh? Quiero decir, algo pasa. Cuando decía Elena, efectivamente, que hemos visto un poco al presidente del gobierno, a la vicepresidenta, etcétera, bueno, lo han quedado claro. Es decir, si mañana tenemos que gobernar y no hay una mayoría absoluta de alguien, va a haber que pactar. A mí sí me hubiera gustado ver al señor Feijóo contrastar un poco con quién va a ser su socio natural o con quién tiene que pactar, porque de hecho lo estamos viendo en distintas autonomías y ayuntamientos que ya lo han hecho. Entonces yo creo que ahí hay una ocultación y por otro lado una serie de mentiras tremendas. Alguien que dice, vamos a proponer, o yo cuando llegue voy a proponer por ley que se debata en campaña electoral, y resulta que no te presentas al debate. ¿Cómo se come esto? Quiero decir, ¿cómo los ciudadanos podemos entender este sí pero no o no pero sí? No es de recibo, no es de recibo, algo pasa, porque efectivamente los ciudadanos tenemos derecho, si se nos convoca a las urnas, a escucharles y a que sus programas, que en definitiva muchas veces no aparecen, sino que simplemente una retórica de palabras que en muchos de los casos, como vimos con el presidente y Feijóo, ellos solos, donde dice, pues esto no se puede escuchar, si esto cualquiera que lo escuche hasta forma parte de la mala educación, el uno no se escucha al otro, el otro saca mentiras que tal, el otro repite que usted... Este tipo de debates no es comprensible en gente que nos va a gobernar, digo yo. Por otra parte, pues efectivamente, de estos tres candidatos que hemos visto,
Pues bien, me parece educado, me parece que han expuesto cada uno lo que ha querido, no han entrado en detalles, ¿eh? Sigo yo pensando que digo, joder, nosotros que tenemos aquí en Castilla y León, en Palencia en concreto, un sector primario que es vital para todo, pero sobre todo para la alimentación, etcétera, no se habla de ello. Es que es muy curioso que este tipo de cosas no se afronten. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué pensamos hacer? No hay una este campaña contraste. muy basada en los personalismos, en las confrontaciones, ¿verdad? desde el punto de vista político, pero yo sí que es verdad que he echado mucho en falta ya no las ideas concretas, sino las grandes líneas, los proyectos, pero porque no se ha hablado de ellos, o sea, al final nos hemos quedado un poco ha sido una campaña, yo mira que he estado en campañas electorales, no como vosotros, porque sois profesionales de esto, pero yo he participado en unas cuantas y yo creo que ha sido la campaña más fea, más embarrada, más poco educada, insultos, mentiras, para arriba, para abajo, tú eres mentiroso, tú más, no sé, a mí no me ha gustado en absoluto cómo ha empezado la campaña. Yo veía al moderador... Hablaremos de los mensajes que nos lanzan en campaña y pre-campaña. No, es decir, y lo hemos visto quizás en otras campañas, en otros años, ¿no? Donde va por bloques y los candidatos se ciñen o deberían de ceñirse a lo que propone el moderador o lo que hayan pactado seguramente antes, ¿no? Vamos a hablar de tal Manu cual. Se ríe. ¿Verdad? Manu se ríe, como buen profesional, Manu se ríe. Los candidatos van y dicen, bueno, yo vengo con esto Es que estudiado. vienen con el libro Vengo a hablar y de mi da libro, igual lo eso que es, vengo a hablar de preguntes. mi libro. Gerardo, viene con el libro y da igual lo que preguntes. Es verdad que fueron dos debates, con el cara a cara no tiene nada que ver. El primero súper enfangado, que casi no se sacó nada en claro. Yo creo que el rato que más habló alguien sin que lo interrumpiese fue el minuto de oro, porque no se podía interrumpir, si no también se hubieran interrumpido. Y en este, pues poca chicha, para mí poca chicha. Si me preguntáis quién fue capaz de dejar más claras sus ideas, creo que fue sin duda alguna Yolanda Díaz, porque fue la que, no sé si por más ánimo, por lo que fuese, fue la que llevó la voz cantante al final del debate, porque al final no estamos hablando de una pelea en un ring, como decía antes, ¿no? Vi a una Abascal, pues eso, buscando un público un poco más moderado, y claro, Abascal sin esa retranca, Abascal sin ese genio, pierde como político, y a lo mejor pues por ahí perdió una oportunidad. Manu, ¿tú no viste a Pedro Sánchez como o sea, era como el péndulo, o sea, del debate a 2 al debate a 3? Dije, llegó, yo para mí llega después del primer debate aflojado. en el que se le vio demasiado tenso, demasiado nervioso, quiso llegar mucho más calmado. Pero quizá no esperaba que le pasase por la derecha sin intermitentes Yolanda Díaz vendiendo un mensaje, no voy a decir el mismo, pero similar. O sea, le pasaría por la izquierda más bien, ¿no? Es como si le hubieran dado ahí por la derecha, por la derecha, le pasa por la... entiendo. Bueno, sí, perdón. Sí. Le pasó, yo creo, sin dar los intermitentes, ¿no? Fue capaz de dejar mucho más claro el mensaje de su grupo político, aunque fuese más parecido o menos parecido que el propio Pedro Sánchez. Yo creo que estuvo como muy apocado. No sé si es reacción del primer debate o no lo es. Como los exámenes orales en la universidad, y por favor que acabe esto pronto, o sea entre flojeras y decir, que acabe esto pronto. Y respecto que no a lo que decía Gerardo de que no se entiende, yo no sé si lo lleva Feijóo o no lo lleva Feijóo. Sí, lo ha propuesto. Lo ha propuesto. En cualquier caso debería. Basta que a los medios de comunicación nos encorsetan bastante con el tema de la ley electoral, que nos tienen el conteo de segundos, algunos, en mi caso no ocurre, pero por ejemplo sé que Lola y los compañeros lo están sufriendo eso. Ya que tenemos una ley electoral que encorseta tantísimo, o sea, tenemos en unos sitios unos apretones tremendos y en otros sitios tenemos no voy a decir una libertad, pero tenemos un panorama que no está ni siquiera en las líneas maestras dibujadas. Tendría que haber un debate regulado por ley. Mira, tú tienes representación, o las encuestas o tal encuesta o el CIS o el que sea te da representación, tío, tú tienes que presentarte. No hay duda. Eso está clarísimo. Aparte de que lo proponga Feijóo, lo proponga quien sea. Creo que los ciudadanos pierden la ocasión de confrontar ideas. Claro. Respecto al tema de Feijóo, si hace bien o no hace bien en ir, pues bueno, es una estrategia política como otra cualquiera, hay que decirlo así. Y segundo, vamos a ver, estamos viendo los mensajes, sobre todo en las últimas jornadas del Partido Popular, que lo que está buscando es aglutinar el suficiente voto como para no tener que contar con Vox. En el caso de una mayoría absoluta, obviamente no tendría que contar, pero si no es una mayoría absoluta, a ver cuánto se quedaría de esa mayoría absoluta para no tener que hacer demasiadas concesiones, vamos a decir así, al otro partido. No le interesaba para nada que el debate fuese un 2-2.
le interesa que en su caso sea un debate 2-5, Claro. porque tampoco Yolanda Díaz y Pedro Sánchez van a conformar solos esa otra parte del hemiciclo, porque ahí estaría también Esquerra Republicana, estaría Bildu, estaría PNV, por ejemplo, ¿no? Entonces, un debate 2-2 a Feijóo, con los mensajes que ha estado lanzando las últimas semanas de campaña, o sea... Es una encerrona al es una final, encerrona. entonces, ¿para Es qué una voy a encerrona. ir a una encerrona de forma y de todas maneras, voluntaria? se veía ya venir, porque hace ya semanas, cuando fue la primera de las reuniones, ya hubo su tensión diciendo que aquí quien imponía cómo se debatía, quién iba, no era el medio, sino que eran los partidos. O sea, que debía de acordarse el formato del debate entre partidos, no porque, aunque sea televisión pública, diga que tiene que ser con 4 candidatos, o con 3 candidatos, o con 2 candidatos, o con lo que sea. O sea, lo tienen que pactar primeramente los partidos. No habiendo una ley electoral que regle ese tipo de cosas, pues estamos No, si Feijóo además dijo destinados a que ocurran estas que cosas. si hubiera sido un debate entre todos, es decir, si hay 2 bloques, como decía Gerardo, en el que, bueno, pues están los posibles pactos entre PP y Vox, pero claro, no solamente están Sumar y el PSOE, están Sumar, el PSOE, Bildu, Esquerra, entonces al final es, si estamos todos, y si no, pues yo para ir a un... Al final es para ir al matadero de forma voluntaria, pues no voy a ir, porque al final era todos tres contra mí. O sea, y menos dando las encuestas como estaban dando. Y menos, no tiene nada que ganar y mucho que perder. Y mucho que perder. Entonces yo lo puedo ¿Quién, entender. el candidato? El candidato, sí, El sí, candidato, sí. yo me Pero es que estamos hablando de Es que Feijóo, estamos de la... hablando de los ciudadanos. Que Ya, están- pero Pero es lo debemos primero que he de dicho, ver- o sea, pero- las estrategias pero, políticas Gerardo, priman ¿verdad? sobre el derecho Pero de los Gerardo, ciudadanos. hace ya años, y me atrevo a decir casi décadas, que los partidos políticos están empezando a perder muchísimo peso con respecto al candidato en sí, o Se presentan los partidos. Nos sí. estamos americanizando Eso es, en eso todos es, los sentidos. eso es. Americanizando. Entonces, como ya los mensajes a lo mejor no pueden ser tan nítidos como antes, porque tienes gente a un extremo, tienes gente al otro extremo, tienes que medirte muy mucho, no salirte de un guión. Y por ahí va que, por ejemplo, en el debate A3 del otro día, tampoco se tocasen más que líneas generales y de forma muy somera, porque en el momento que te salgas de un determinado guión, has perdido una parte de tu extremo, vamos a decir, del electorado, porque tienes pegando otro partido. Entonces, Claro, ya no estamos en un bipartidismo, Ya, ahora estamos ya. en un multipartidismo donde hay líneas ahí que... claro, entonces, esto ya no está tan definido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Pues venden unas líneas muy generales, unos discursos que a lo mejor son muy, no sé cómo decirlo, muy simples, para no salirse de un determinado guión y no perder más que ganar. Es que es así. Es decir lo que les interesa. Eso es, no decir pero lo que van a hacer ante tal o cual volvemos a la propuesta. misma. Entrevistas... Apenas si aparece vosotros que sois de medios de comunicación, no aparece el moderador interviniendo, es decir, diciendo claramente lo que puede decir uno u otro. Hemos visto hace poco a Feijóo llamar la atención a una periodista diciendo, pues yo tengo datos que no son los que usted dice, Gerardo, ¿verdad? Porque también el periodismo tiene una función en la Perdona, sociedad. Gerardo, yo creo que en esta campaña el periodismo ha tenido un papel muy importante. Sí, lo O sea, ha querido. y los periodistas que han podido entrevistar a los candidatos han tenido un papel muy importante. Vital, porque O sea, ya lo saben. estás hablando la de una función. periodista concretamente, entiendo que Vale. es de la entrevista que se hizo Sí, en Televisión Televisión Española Española. a Feijóo, que fue dura, pero la entrevista que hizo Alsina a Pedro Sánchez, claro. empezando Muy dura, la campaña, Bien. ha Fue muy sido el dura. detonante de lo que ha pasado todo el tiempo después. Es decir, ¿Por qué es o sea, interesante eso, Elena? y de la- que ¿Por a mí qué me parece entran en el interesante juego que donde un dicen, "Oiga, yo soy periodista puedo periodista preguntar y debo de preguntar"? Bueno, aquí hombre. Lola, que es la que manda en este sentido, o sea, ¿por qué no va a poder preguntar un periodista a un candidato lo que quiera? Evidentemente, Vale. dentro de lo razonable, si los datos son correctos. que para Hay eso estáis hay en- un par me de parece bien. un par de incisos. Primero, que la pregunta no se tiene, o sea, no tiene por qué Ofender. No es que no tenga por qué ofender, no tiene por qué resultar tampoco acorde a la respuesta, eso es lo primero, porque hay muchas No, veces que claro. vienen con el guión No. súper aprendido, tú preguntas no, por eso una lo cosa sé, eso y lo te sé. responden por Mi libro, eso es, mi libro, como lo quieras ver, y luego también ha habido candidatos que han declinado ir a determinados medios de comunicación, Perfectamente, ¿Verdad? claro. Sí, sí. porque era más incómodo. Hoy mismo ha habido, me parece que Susana Griso no ha contado con el presidente Pedro Sánchez, se le ha caído en cuestión de Sí, en ni cuestión de Yolanda Díaz minutos. ha ido a Onda Cero porque quería entrevistarla al Alsina y ha dicho que no iba a ese bueno, medio. Entonces, al final deciden. Claro, pero estamos hablando de que al final ellos hacen su cómputo, hacen su idea y ven que allí donde no van a ganar votos, prefieren no ir, sin más. Pero que Sin más, estamos, pero yo si no creo... está, pero si no está, es que vuelvo a lo mismo, si esto no está marcado, si Claro. de la misma No, forma sí, que la sí, ley sí. electoral encorsetan algunas cosas, tendría que estar regulado esto mismo, o sea, porque si no, al final
pues... Francia, Alemania, me he preocupado de ello y tienen por ley Claro. la obligación de ir a la televisión pública, no a cualquier lado. Creo que en Estados Pero, Unidos también, ¿eh? Si seguro, tú te presentas también. a unas elecciones y ¿Vale? no vas a los debates, ¿Vale? directamente no te presentas, o sea, no puedes. O sea, pero volvemos a lo mismo, al final las estrategias de los partidos, las estrategias políticas priman sobre el derecho de los ciudadanos que tenemos a conocer las ideas, a ver cómo confrontan, pero eso es así. O sea, o lo regulamos o están en su perfecto derecho. Y también influye lo que decía yo antes, que ahora mismo ya los partidos son cada vez más, del candidato, vamos a decir así, que no tienen a nadie detrás que le va a decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre no ir a un debate? Oye, ¿cómo no se te ocurre no ir a un medio de comunicación? Nadie les dice nada, ellos mandan, ellos... No, no, es que Bueno, sería- no, tiene sus equipos de asesores. Sí, pero tiene que- sus equipos claro. de que asesores, valoran, pero sí, más sí, abajo, sí, no. escucha, pero Elena, debajo del equipo de asesores no hay nadie. O sea, Claro. no hay nadie que Esto es como ejerza de los, voz crítica como a y los diga, malos jefes, que a nadie se les ocurre ¿Sabes? decir, esto está Que- mal. Que porque viven si en su acaso- realidad. Claro, ¿no? que le dice, si oye- les parece, vamos a escuchar al ausente presente en ese debate a tres, que fue, ya saben, Alberto Núñez Feijóo, que no quería hacer referencia al día siguiente, no quería hablar sobre su ausencia, pero sí que lanzaba este mensaje. Estaban allí los tres, a ver quién es el líder de la oposición. Yo no sé quién va a ser el líder de la oposición, pero andará entre ellos. Pero como sucede siempre con Sánchez, lo importante no estaba allí. Lo importante para saber lo que va a hacer Sánchez no es estar pendiente de lo que diga él, sino de lo que digan sus socios. Bueno, pues Sí, ese es está bien, el, anda. Pero es el bueno, mensaje que es quería, así, si incidiendo esto es un lo poco que en la idea de queríamos, que claro, no estaban queremos ver todos esto. con los que iba a pactar Pero el el que no PSOE. estaba era es él. Cuando decimos, vale, son opiniones, vale, el ganador, el ausente, no es posible, porque si alguien no se presenta en el campo, no puede decir que ha ganado. Porque Ya, lo además que es pasa- tiene lo que todo pasa el- que cuando- El que, No. el que mejor paraba Tiene es melena, el no, que no ha no, ido. claro. Pero bueno, yo reconozco que Yolanda Díaz, y lo he dicho, creo, si no lo digo claramente, me parece que es la que mejor ha Sí. estado en el debate con bastante diferencia. yo a mí me da la sensación de que no salió perdiendo mucho Feijóo no yendo. Vale, bien. No salió perdiendo, yo creo que nada. sí, Bueno, lo desde veremos el luego, domingo en las urnas. Los ciudadanos Porque somos para los lo que hemos perdido para de lo no que- escuchar eso su desde mensaje. Eso desde luego, Gerardo. ¿Eh? Pero, Eso sí, está claro. eso desde luego, Gerardo. Pero ninguno de los tres supo aprovechar de verdad la ausencia del candidato o del rival, en principio. Ninguno de los tres lo supo hacer, ¿eh? Y yo no sé si están siguiendo un poquito la campaña aquí en nuestra provincia, en Palencia. A Manuel se lo doy por descontado. Elena, Gerardo, yo no sé qué sensaciones tienen. Quizá venimos de una campaña municipal como más fuerte, con los mensajes muy centrados en nosotros, y ahora la general pues queda un poco más diluido todo, ¿no? Han Incluso, sido incluso por los los actos pueblos. políticos Ha sido por tampoco los han sido pueblos. igual La campaña ha sido por los tan pueblos, masivos y básicamente. tan grandes, ¿no? Ha sido por los pueblos, básicamente. Se han dedicado todos los candidatos, los cabeza de lista y los que no son cabeza de lista a recorrer. Si han podido 100 pueblos, 100 pueblos. Si han podido 150, 150. Aquí en la capital, poquitos actos, ninguna representatividad importante dentro de los partidos. O sea, muy plana la campaña. También obedece, me imagino, a que esto pues se prevé que vaya a ser un 2-1, un 1-2. Entonces, pues todo lo que... O sea, me refiero que no va a ser una campaña tan importante como la que se vaya a dar en Lugo, en la que ahí parece que hay por un mínimo de votos que caiga un escaño para un lado, que caiga un escaño para otro. Entonces aquí como está todo Entiendo, más Manuel, o menos... que da por hecho que van a salir los de siempre, que igual las nuevas formaciones estas que se han asomado ahora... Me parece muy complicado por la ley DON, que consigan tal que lo número tienen de muy, votos. muy complicado, ¿no? Escucha, al final... Bueno, las formaciones son las de siempre, como Sumar, que viene la Izquierda que- Unida, etcétera. La vamos, que Izquierda vale Unida, es Podemos. la que vale es la del recuento, eso está claro. Pero es que, vamos a ver, 14 candidaturas al Congreso, 13 al Senado. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Va a haber un Entonces, montón de sí. tacos de papeles el sí, domingo eso va a ser... para elegir. Eso va a ser tremendo. Eso va a ser, No, vamos, además un que desperdicio en árboles impresionante. Son de alguna manera votos que están un poco perdidos, ¿no? Tiene todo el derecho, Todo el derecho del cada mundo. uno a Lo que votar pasa quien que- Sí, Sí, quiera, cada pero- uno que vote a quien quiera. Tiene eso razón es, en el pero- sentido Lo que que al pasa final que diluye. pasa que en una provincia en la que haya más cargos en juego, vamos a decirlo así, o mayor Sí. número de cargos en juego, pues tiene a lo mejor alguna ocasión porque el reparto va haciendo que vaya Sea más disminuyendo, barato el sea más barato el candidato. primero, El vamos a primero, decirlo así. Pero en una provincia de 3, En pues nuestra 2-1, provincia, ¿no? ¿no? Que es la pregunta, Lola. Sí. En nuestra provincia de Palencia, pues ahí lo tienes. Y yo sigo viendo a los partidos con las mismas caras, las mismas candidatos, donde de alguna manera los propios ciudadanos dices, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Hemos tenido hace poco las elecciones regionales y municipales y hemos visto hasta
en alguno de los partidos, recolocación de personal. Hemos perdido las municipales, pues ahora te pongo aquí o allá. Y yo estoy muy disgustado también, desde mi punto de vista, con la sustitución del alcalde de Paredes, de Luis Calderón, donde ha hecho una gestión extraordinaria, donde ha estado de vicepresidente, y se le relega. No es el tema, pero observemos cómo los propios partidos políticos hacen de su capa un sayo y se colocan entre ellos los mismos personajes. Ahí hay que juegos, deberían de ser críticos, ¿no? Deberíamos de ser Pero críticos. Gerardo, ahí hay juegos. Hay juegos de política que... Aquí Hombre, votamos de claro. alguna manera en clave local, es decir, clave local, los partidos vale. nuestros locales van a tener peso, el candidato va a tener peso, o aquí tú coges ves el candidato principal o la candidata principal y fuera. ¿Qué peso tiene lo local? ¿Creen que No tiene sé algo, si es el tiene algo de peso? personaje. Yo creo que ¿Le esta damos vez mucho peso? menos. Esta vez mucho Sí. menos. O sea, al final, yo creo que en esta ocasión venimos, como dice Manu, de unas municipales que ha sido una campaña bastante intensa a nivel de calle, a nivel de partidos, de movilización, y sin embargo en esta ocasión yo creo que yo he seguido bastante la campaña, además a pie de calle, en la capital fundamentalmente, y sí que es verdad que ha sido mucho más light, ha sido una campaña mucho más ligera, pues porque yo creo que más o menos todo el mundo tiene decidido lo que quiere hacer, pero sobre todo porque es en clave nacional. Entonces sí que es verdad que no ha habido primeras figuras de ninguno de los partidos en actos multitudinarios, pero es que tampoco la situación daba lugar a ello. O sea, que haces un mitin multitudinario a 35 grados, o sea, todo ha sido como un poco extraño. Entonces yo creo que el trabajo de calle se ha hecho fundamentalmente, como dice Manu, en los pueblos, también se ha hecho mucho en los barrios, pero que yo creo que el trabajo de calle a la hora de la verdad es, al final la gente está muy cansada. O sea, es que yo creo que esto es una clave nacional, todo el mundo sabe más o menos lo que quiere hacer. Ha sido una campaña mucho más light, pero creo que también porque la propia ciudadanía tampoco ya tiene no está necesidad, receptiva, ni ganas de otra vez escuchar, ya sabemos lo que hay, o sea, no es necesario tanto el conocimiento de los candidatos, porque son candidatos a nivel nacional y luego los representantes que van en los partidos, como decía Gerardo, pues los conocemos todos porque son prácticamente son los mismos, y ha sido una campaña, pero yo creo que también por parte de los partidos políticos, sabes que tengo mucha relación con todo el mundo además, tampoco se quiere cansar demasiado a la ciudadanía, porque cuando alguien está receptivo, te pregunta, y cuando alguien no está receptivo, o sea, vas por la calle y nos hemos encontrado con todos los partidos políticos y casi les daba como apuro, ¿no?, de acercarse metiendo. Entendemos que yo creo que la gente está un poco cansada. No, de esta pero la situación. política... Hablamos de campaña, que es un poco lo que nos Sí, preguntaba claro, Lola, ¿no? la De campaña cómo hemos política, visto la campaña, vale. no tanto Sí. las generalidades, cómo hemos visto la campaña a Efectivamente. nivel local. Yo creo que los partidos políticos han hecho un trabajo a nivel de calle, pero que tampoco se ha querido... No ha sido especialmente incidir, beligerante. no ha sido- Y el único que podía haber puesto un poco la guinda, por decirlo así, es una formación de cuño nuevo como es Vamos Palencia. Lo que pasa, claro, es que tiene 7 meses. Es que estamos hablando de una formación de 7 meses y tampoco no tiene hay- ese músculo. no hay- Claro. Aún así ha ido a casi 100 pueblos Ni también, ¿no? organigrama de partido, etcétera. ni Pero nada. claro, Sí, pero la movilización ha sido mucho más en las municipales, en todos, Sí, incluido sí, en pero vuelvo a que incidir, ahora, o sea, vuelvo a es que al incidir otra final- vez en ley electoral, ley DONT. Es que Claro, las opciones son muy Es que pequeñas. conseguir un concejal en la ciudad de Palencia es una cosa, Factible. no voy a decir que sea Factible. fácil, pero sí factible. No, es factible. Un diputado, dices. No, un concejal, veníamos de las en municipales. las municipales, hablando de un municipales. concejal en la ciudad de Palencia es relativamente barato. Un Diputado es diputado es complicadísimo. Estamos hablando de 14.000, 15.000 votos. Bueno, de hecho, Vale. o sea, un partido como Ciudadanos con a No llegó a implantación tocar. nacional, Y no llegó a tocar. y han dicho Sí. no, pero que en esta ocasión no se ha presentado, o sea, Ya no, pero estás hablando de un músculo que no tiene pero es nada que en las ver, es que ni nos anteriores, presentamos. cuando venía también Ciudadanos de cosechar un gran resultado en Cataluña y estaba se estaba pensando el sorpaso al PP hace años, hubo unas elecciones y de nuevo 1-2. O Bueno, 2-1. ganó el diputado Enrique Rivero, pero luego en la repetición de elecciones Se lo del 19 cayó. desapareció. Pero en esta ocasión, que estamos hablando o sea, yo me refería un poco a cómo se ha planteado esta vez. O sea, un partido nacional como Sí. Ciudadanos con implantación, con candidatos y tal, han decidido no presentarse a las elecciones nacionales, porque o sea, Hombre, al final un porque- partido localista recién implantado Claro. y tal, yo entiendo que diga, pues las opciones son muy pequeñas. Y también yo creo que la gente en la calle, pues cada uno en su filosofía, unos porque tienen ganas de cambio, otros porque tienen ganas de mantener. Todo el mundo va a intentar aglutinar un poco lo que llamamos el voto útil, Sí. que, a lo mejor no está bien descrito No, con ese- esa palabra, no, pero es lo que es. O sea, pero al es el final todo el mundo planteamiento quiere que hacía. que es mi el plan- voto valga
va para lo que yo Es quiero el que se planteamiento que gobierne. hacía Gerardo. 14 candidaturas, muchos votos, pues Están, vale. Están Pero bueno, que están un poco condenados, están condenados a ir a la no servir papelera. de mucho. A ir a la papelera. Que es a lo que vamos, y Lola decía también. Los candidatos que se presentan en los partidos. Quien tiene la idea de partido, le da igual el candidato que se presente, le puede gustar más, menos, Sí, pero sí, sabe que va a ir a votar aquellas siglas. Bueno, en el Senado no es así, en el Senado hay que En poner el Senado no es En así. el Senado hay vale. que poner la X. Ahí Vale. sí que cada uno elige el candidato que Pero sí le conoce. yo insisto en esto, lo que debemos de ser capaces, efectivamente, estamos cansados, los ciudadanos estamos cansados de campañas. Bueno, a de mí la cuando he dicho misma, Manu lo de la repetición de lo que elecciones y decía me han Manu. puesto los pelos así como escarmiento. Ay, por favor, Vale. no. No es una cosa que no es una cosa No, que no es sea una descartable, locura, ¿eh? No es descartable, Ya. no es descartable. Aquí hay tres 23 escenarios. de diciembre. No será la primera vez que Hay nos tres pasa. escenarios, hay o bien mayoría, o por lo menos lo que dicen las encuestas, o bien, si es que es cierto que al final se refleja lo que dicen las encuestas, que gana el PP, sería o bien por mayoría absoluta o cerca, que le permita, digamos, gobernar con libertad sin tener que estar dependiendo, o bien asociado a otro partido político, si es que gana finalmente, como digo, la derecha, y si no, pues a quedarnos en tierra de nadie y decir dentro de 6 meses nos volvemos a ver con los mismos argumentos. Se Sí, tiene claro, derecho porque- a decir que se va a ganar por las mayorías absolutas. Yo creo que no. Nadie, ¿eh? Pues estamos, Más que nada. Hombre, las pues encuestas están ahí, escucha, ¿eh? pues Ahí, estamos, ahí, el tema ahí sí, está. el tema sí le quedan, sí, creo que dijo, lo cifró Feijóo en 150, Sí, para intentar 150. gobernar en solitario. 150, Si no le da, Con apoyos puntuales, vale. escucha, es que hemos visto también a Sí. Vox comportarse, a Vox, Partido Popular, comportarse de diferente manera dependiendo del territorio en el que se movían. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo va a pasar? Pues no lo sé. No lo sabemos. Pues no lo sabemos. Pero No, lo que no está sabemos lo claro que va a es que ocurrir el ahí. Parlamento, y yo creo que está bien, ¿eh? Está fraccionado porque la sociedad somos Bueno, al muy final es una... dispar, La gente ¿verdad? vota bien Y esto siempre, está, Gerardo, o sea, eso está siempre, claro. ¿no? Cada Debemos uno de al final, pensarlo. pero sí que es cierto que cuando tenemos que sumar una mayoría y al final o Partido Popular solo, Partido Popular con un apoyo de Vox, es una parte y la otra Ya. opción es todos los demás juntos, no hay otra opción, porque claro, cuando nos quedamos ahí un poco en tierra de nadie, que es lo que dice Manu, si al Partido Popular le faltan 3, 4, 5 diputados para poder gobernar, pues a ver cómo se Ahora, soluciona eso. ahora, vamos a ver, normalmente el que tiene previsiones de que va a ganar las elecciones dice, pero ¿por qué no se deja ganar a la lista más votada? Es lo que se suele Efectivamente, decir. ahí se planteó, Pero escucha, ahí se planteó. escucha, pero ha pasado en los dos partidos políticos Siempre, potentes, PSOE, PP. Pues esto a lo mejor también la ley electoral tiene que hablar de estas cosas, de decir, bueno, Bueno, la ley municipal así es. claro, claro, Si o no sea, hay un acuerdo- se tiene que garantizar la gobernabilidad de esto. Lo que no puede ser es que estemos repitiendo como el Ya, día de pero la eso es un marmota. melón, eso es un melón en el que Bueno, tenemos que pero cambiar la ley electoral. habrá que ¿no? ya, pero es que Estamos habrá que ante una sentarse. mayoría En parlamentaria. algún de momento, representación. Y se Pero es que- desdicen de ello. Ya, es pero es que en decir, algún quien momento dice nos que tendremos gobierne que la lista más sentar. votada cuando no lo ha ganado ellos. Gerardo, que- pero es que en pero algún eso momento antes, nos eso tendremos, antes de las nos tendremos que elecciones, sentar eso en es algún antes. momento, se tendrán que sentar los partidos políticos a tener un gran acuerdo en este sentido, porque la ley electoral tiene ya muchos años. Y cuando digo muchos años, me refiero a que están cosas por ahí en el aire, como es el tema de los debates electorales, está en el aire el tema del voto por correo, que estamos en el siglo XXI, señores, que hay un montón de DNIs digitales y que no hace falta estar pasando 7 veces por el mismo trance de visitar Bueno, y correos. está el tema de las Es ver- encuestas, es que ver- está muy escucha, guay. es verdad que hay gente que no, a lo mejor no tiene las capacidades para hacer una cosa así telemática, pero hay muchos que sí. Sí. Entonces, ¿por qué le estamos metiendo más sobrecarga a correos de la que tiene que tener? ¿Por qué no se pueden publicar leyes, o sea, por qué no se pueden en la última semana publicar encuestas electorales? Se pueden hacer, pero no se pueden publicar, simplemente para el tracking de los partidos. ¿Por qué mañana, Cuando todo el mundo ¿por sabe qué cuál será el mañana no resultado? se Bueno, puede eso hablar lo de tiene- política? Eso está hecho por ley. Ya, pero escucha, estamos hablando de estamos eso, de hablando la que en ley, algún momento de tendremos que cambiar la cambiar ley. ciertas cosas de esa ley, que estoy poniendo Sí, algunas, claro. que son muchas, ¿eh? Pero solo nos acordamos de eso en periodos electorales. Ya. Y es cuando eso no se Ya, puede ya, cambiar. ya. O sea, es al final- Mañana todo el mundo callados, nadie hablar de política y resulta que tú te metes en Twitter y está todo Dios hablando de política. ¿Qué es esto? 23 de julio, día elegido para votar a nuestro presidente del gobierno a esas elecciones generales, y lo que preocupa es la abstención. Ya fue del 34% en las pasadas municipales y en las generales de 2019 fue una cifra similar. Vamos a ver la información. Aunque la mayoría dice que sí que ejercerá su derecho, Sí, me iría si quisiera votar. Al 100% sí. Claramente tengo pensado ir a votar este domingo. Como buen español. hay quien no piensa ir a votar. Me voy a abstener, sí, porque creo que los políticos que hay en la actualidad dejan mucho que desear. La desafección, el cansancio, el hastío hacia la política, hacia la clase política puede ser determinante. Llevamos 6 meses escuchando lo mismo. El que no es simpatizante ni de un partido ni de otro, pues al final sí que puede
terminar pensando, no están proponiendo nada, no hay un contenido ideológico y al final pues la mejor opción es no votar. Son los motivos más frecuentes para la abstención, una opción por la que en las elecciones de hace 4 años se decantó más del 30% del censo, es decir, casi 10,5 millones de personas. No acudir a las urnas puede ser una forma de protesta contra los partidos. Otra es el voto en blanco, introducir un sobre vacío, mucho menos frecuente porque implica desplazarse. Pero al final se busca el voto útil. El voto en blanco no es útil. Sí que hay votos en blanco, pero yo alguna vez que he estado en los recuentos de las mesas electorales son muy pocos. En 2019 el 1% del censo votó en blanco. Según el CIS este domingo podría hacerlo el 3,4%, algo más de 1 millón de personas. ¿Prevéis, Manuel, un alto índice de abstención, siendo la fecha que es? Pues yo sorprendentemente pienso que no, pienso que va a haber bastante participación, la contrario. cifro en un 70 y bastantes %, fíjate, hasta ahí me atrevo a decir que va a pasar. De todas maneras, que respecto a lo que decían de bueno, ¿se puede uno no estar conforme con los partidos? Desde luego, pero opciones, vamos a ver, si aquí tenemos 14. Claro. Por opciones. Escucha, por opciones no será. Otra cosa es que te sea menos cómodo, ahora en esta pues es a lo mejor más justificable porque te puede pillar en vacaciones, porque aunque tenías voto por correo, todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que tenemos que también hacernos valer como demócratas. O sea, a mí me parece que ha costado mucho tener un sistema que a lo mejor no es perfecto, la democracia seguramente no sea perfecto, pero seguramente de las imperfectas maneras de gobernar sea la que más justa o equitativa es. Porque por lo menos nos deja a los ciudadanos opinar cada cierto tiempo qué es lo que pensamos sobre nuestros políticos o sobre nuestros partidos o sobre nuestro gobierno. Entonces, no ir a votar, pues me parece que no lo contemplo. O sea, decís, no ir a tirar la mañana para poner un voto en blanco, que son pocos los que votan en blanco. Pero yo entiendo que si hay descontento, votes en blanco, pero que vayas. O sea, el ejercicio de votar aquí tenemos que verlo como algo privilegiado. Sería otra de las regulaciones, es decir, o por lo menos de contemplarlo en leyes, la posibilidad de ser el voto obligatorio. Bueno, eso me parece un poco complicado. excesivo. Bueno, eso es complicado. Hay bastantes países. Eso es complicado, Gerardo. En Europa, déjame, Manu, decirte solo que el voto obligatorio hace que el cómputo de todos los ciudadanos en democracia han cumplido también con su obligación. Vamos a ver, porque de alguna manera cuando hay una abstención altísima, por ejemplo, del 40, casi hasta del 50%, los resultados son válidos. Sí, valen igual. Y la otra pregunta es, ¿y el resto de ciudadanos que no han venido a votar? En teoría se dice no tienes derecho a quejarte, pero es que yo voy más allá, yo voy más allá, o sea, que aquel que esté diciendo yo no voy a ir a votar, no estoy de vacaciones, no tengo ningún impedimento. Bueno, y tienes la opción de correos, ¿no? Sí, es decir, pero el que el domingo diga... la opción de correos telita. El que el domingo diga yo no voy a ir a votar porque no me apetece, simplemente porque no me apetece, bueno, escucha, que se lo piense 2 veces y que piense todo lo que ha costado que tengamos una urna aunque sea cada 4 años. Que vaya a hacer un dibujo en la papeleta, ¿no? Como decía Elena en la publicidad. Sí, efectivamente, un dibujito en la papeleta. Yo, por ordenar un poco las ideas, estoy de acuerdo absolutamente con Manu que hay en países, más de medio mundo, donde la gente se juega la vida por tener el privilegio que nosotros damos por hecho, que es el derecho al votar. Es verdad que son las peores condiciones posibles para convocar unas elecciones. Entonces yo creo que no están bien convocadas, es una opinión que ya he manifestado. Perdona, pues te digo por qué. Te digo porque porque el derecho al voto, la obligación que tú quieres poner a todo el mundo, o sea, lo primero que tienes que hacer es facilitar a la gente la participación. Y yo creo que estando en periodo vacacional, el peor fin de semana del verano, eso no hace que sea factible que todo el mundo vaya a votar, hace muchísimos trastornos a la población, la gente ha cambiado vacaciones. Yo, la primera, mira, estábamos hablando de la publicidad y es un tema personal, es mi cumpleaños, es puente en Castilla y León, mis hijos se van y yo me voy a quedar aquí para votar. O sea, quiero decir, es un trastorno que al final yo creo que los dirigentes, en este caso, el presidente del gobierno que tiene potestad, por supuesto, de poner las elecciones el día que le dé la gana, como ha hecho, no facilita la participación y yo creo que es un derecho de los ciudadanos y creo que también deberíamos
exigir que por lo menos nos lo pongan, no, ya no te digo fácil, pero por lo menos no muy difícil. Entonces, eso por una parte. Y luego, bueno, pues yo creo que los ciudadanos, lo he dicho el otro día en la televisión de Castilla y León, y rompo una lanza otra vez por la ciudadanía, yo creo que se están comportando de una forma encomiable. O sea, yo creo que quien más, quien menos, quien no puede estar, ha intentado o votará por correo. Hay mucha gente, y estoy de acuerdo con Manu, que va a participar en las elecciones porque son unas elecciones en las que hay ganas de votar. En unos casos porque hay muchas ganas de un cambio, en otros casos porque hay muchas ganas de que eso se mantenga. Pero la gente quiere participar, quiere votar, y así como ha sido una campaña electoral a nivel publicitario, ¿no?, como a los partidos, un poco insulsa, yo creo que sí que hay un movimiento social en el que la gente tiene ganas de participar y votar. Entonces yo creo que no va a ser unas elecciones, a pesar de las dificultades que hay, porque no sé si vosotros habéis estado en correos, pero yo sí. He ido a mandar un burofax hace 10 días. Yo he ido a hacer un reportaje y era horrible. Bueno, te he hecho el reportaje. Yo he estado allí 2 horas con un papel para poder mandar un burofax y evidentemente el 99,99% de la gente estaba con el voto. Un calor, gente mayor. O sea, y por una parte los ciudadanos aguantan estoicamente eso, los funcionarios de correos aguantan estoicamente la situación. Han llegado, yo creo que los refuerzos bastante tarde, porque he estado ayer, antes de ayer, recogiendo un paquete y efectivamente ya había 9 o 10 puestos, todos los que hay aquí en Correos en Palencia, pero estaban súper tranquilos. O sea, jolín, la gente tenía que haber estado al principio cuando era necesario, luego ha llegado, pero ha llegado tarde. Yo creo que la gestión de Correos, a nivel de gestión, de la dirección de Correos, ha sido lenta y ha sido mala, pero sin embargo los funcionarios de Correos ahí estaban haciendo horas extras con la mejor de sus sonrisas, y la gente, como ciudadanos, yo creo que están demostrando la importancia que tiene para todos el voto. Y estamos en Palencia, porque hemos visto todos colas en zonas de playa donde la gente se ha ido de vacaciones y va a votar por correo, que me hacía gracia porque estaban en las zonas de sombra, luego se interrumpían la cola educadamente en todo el sol, y luego continuaba otra vez la cola a partir del árbol, ¿no? Y dice la gente, voy a estar aquí 4 horas en Benidorm, en Alicante, para poder votar. Y eso dice que los ciudadanos son, no sé, como sociedad yo creo, que somos maduros y somos responsables. Más que nuestros políticos, o que el presidente del gobierno en este caso. El derecho de votar. Pero es que no solo es que sea importante en democracia, sino que es que de alguna manera votamos al gobierno que nos va a gestionar 4 años. Y yo, es que esto que dices, Elena, de Correos, 2,5 millones de votos que no se han dado nunca, donde de alguna manera se está viendo entre el tiempo que es de votar, etcétera, pues lo han gestionado. Yo decir que un organismo como Hombre, Correos que a 24 horas de cerrar han tenido que ampliar el plazo, a 24, vale, y han ampliado el plazo hasta las 2 de la tarde. Más. Que a 24 horas falte Porque un cuarto hay de más millón de votos, o sea, solicitudes, porque no se ha podido entregar, si eso es una buena Porque gestión. hay más solicitudes, sí. No, solicitados y no entregados, 250.000 o 270.000 votos eran ayer o antes de ayer. 270. Que haya tenido que ampliarse ayer por solicitud de los sindicatos de correos el plazo hasta las 2 de la tarde, in extremis. Es que si no les caía la mundial. In extremis, escucha, eso es una buena gestión que venga Dios y lo vea. Tú imagina que podía haber pasado. Es que les cae la mundial. Es que les podía haber caído la mundial. Pero De hecho, con ya toda se ha la razón del levantado mundo. el bulo de que pucherazo, de que No, si no, de no esos voy- pucherazos nada, estamos hablando de un plazo. No voy por ahí, voy diciendo que... No sé por dónde. Vale. ¿Qué pucherazo? O sea, yo voy diciendo el sistema es garantista, pero está mal No gestionado. me digas a mí que vos y el Partido Popular han estado cuestionando el voto de Nadie Correos, ha ¿no? cuestionado el voto. Lo que han dicho es que oye, había pues, que el partido, ¿no? gestionar. Yo lo Vamos, he yo he oído. oído a todo el mundo Yo decir lo que he el oído. sistema es garantista. Yo no sé a quién. Y yo, vamos, defiendo, porque los que hemos estado en una mesa electoral, el sistema No es hay manera de garantista. hacer una trampa. No hay manera de hacer una trampa. Hombre, lo que pasó en Melilla y tal, pero bueno, son cosas que dices tú, hay que retorcer mucho el río. Pero una vez que está emitido el voto, es garantista, vamos. Y máxime ahora que, al 100%. y máxime ahora que te exigen el DNI. Yo, Lo que pasa es que no está dimensionado, o sea, está dimensionado cuánta gente vota normalmente por correo. 1 millón, Pues seguramente millón y que poco. menos, claro, Hay una en este estadística tiempo, para todo, como claro. para todo en esta vida. 1 millón, pero es que son casi 3. Entonces, 3, claro, si tú tienes que multiplicar por 3 el voto por correo, tienes que multiplicar por Pues 3. la gestión es más compleja y más difícil. Pero ya Pero se aún sabe así, que hay si unas lo- elecciones. No pongas los refuerzos los 2 últimos días, ponlos desde el primero. yo me voy a... Mira, yo me voy, si me permitís, me voy a la base. Me voy a la base y es la convocatoria en sí. Efectivamente, que es O sea, lo que hemos dicho desde el principio. No había necesidad de que fuese este fin de semana, máxime, cuando dentro de una semana más tarde se van a marchar todos los políticos de vacaciones y nos van a dejar, entre comillas, tranquilos hasta septiembre. No, o sea, no había que necesidad. que el Parlamento se va a constituir el 17 de agosto. Ya, Ojo. pero te O sea, que es estoy que- diciendo
cuando habitualmente Ah, los habitualmente, políticos sí, claro. se marchan un mes de vacaciones, no hay ninguna los necesidad. demás, En gracias septiembre, a Dios. en septiembre nos volvemos a ver. Cambias horarios a gente y bueno. Bueno, es que es un a ver cómo se desarrolla la jornada electoral. Yo, por lo menos, en la parte que me va a tocar trabajar, voy a tener que estar pendiente fundamentalmente por la mañana de a ver si pasa alguna cosa rara en alguna mesa que Sí, no lo la descarto. Constitución, porque falta Que no lo la descarto. gente. Al final es que cuando surge la duda, vamos a decir así, de cuando se convocan estas elecciones, y me parece además extraordinario, y si tienen ocasión los televidentes que lo echen un vistazo a la editorial de Diario Palentino, cuando surge la duda de si esto es porque se necesita dilucidar un liderazgo en un momento importante del país, o esto simplemente es una cosa partidista porque lo que no se quiere es tener críticas ni interiores ni exteriores después de unos malos resultados el 28M, cuando ya surge solo la duda, a lo mejor es que la fecha no está bien elegida. Claro, es que esa es la base, estoy de acuerdo contigo. Pero esto te estoy hablando aunque sea invierno, o sea, porque al final no das tiempo ni a que se recoloquen las ideas de nadie y lo que haces es hacer un proceso continuo de elecciones. Pero ya cuando encima te va a caer, por la fecha que convocas, te va a caer un fin de semana en el que, como dice Lola, es puente, por ejemplo, Castilla y León. Hay otros sitios donde también es puente, Santiago. Te encuentras con temperatura de 30 y tantos grados. Vas a tener que colocar Manu, que acabas de decir, ventiladores en todos los colegios electorales. un porcentaje muy alto de participación. Sí, pero escucha, Entonces, pero porque estamos en la gente primera, tiene ganas, pero no porque porque te lo estamos en la pongan primera fácil. parte de lo que digo, que al final estamos en un momento en el que el liderazgo es importante porque estamos pasando una situación que puede es ser complicada. una fecha determinada donde dices, podía haber sido otra, vale, pero Gerardo. los plazos cuando uno convoca Gerardo. y lo único que lo puede convocar es el presidente del Gerardo. gobierno, es así. Gerardo, Está en su derecho, pero podemos opinar que no nos parece Feijóo, bien. presidente de la Junta de Galicia, Sí. también hizo una convocatoria. Pero bueno, esta situación. estamos hablando de que llegaba un mes más tarde esa convocatoria de lo habitual porque estábamos en Vale. pandemia. No, quiero decir, Sí. bien. Mira, en Andalucía están prohibidas por ley, julio y agosto, Vale, porque sí, es por una la zona, ley, es un la ley. territorio nacional donde normalmente en estas épocas está prohibido por la ley autonómica. Yo creo que el debate porque hay no 40 y es la tantos fecha, grados. que, vale, a mí no hay me gustaría ver a mi opiniones, abuela yo- que tiene 98 yo, años Gerardo, en una cola para votar a 45 grados. Yo, Gerardo, Ahora puede pasar independientemente de una cualquier cosa o de otra, si estas elecciones se celebran el 15 de septiembre, no ha pasado aquí nada, porque el Lo país mismo. se para, en verano se para. Lo mismo. Entonces no pasa nada por haberlo hecho el 15 de septiembre. Esto ha sido Y te un interés quedas- personal. Y te quedas tan tranquilo. Pues algo Lo que pasa es que si te vas a convocar el día 15 de septiembre, pues seguramente hubiese habido más voces críticas, a lo mejor, dentro del propio partido de gobierno, después de pegarse un batacazo el 28. Venga, Pero pues como vamos si se les quiere parece, tapar así- porque hablaban antes al inicio en el debate electoral de los mensajes que se lanzaban en campaña. Ya saben que la campaña y la pre-campaña electoral son esos días en los que los políticos pueden hacer prácticamente casi de todo, ¿no? Les vemos haciéndose fotos, que habitualmente no salen de esa coraza en la que viven, pero ahora dicen que los mensajes son más emocionales y más simples. Vamos a ver una información sobre el marketing político. Las campañas electorales han cambiado. Ahora el discurso de los políticos es diferente. Cortos, escuetos y al grano. Tanto es así que en ocasiones acaban convertidos incluso en memes. El meme es un vehículo muy potente porque es eso, muy rápido, es muy fácil de recordar. Pero no todo son las redes. Los candidatos han multiplicado su presencia en medios, entre ellos el presidente. Pedro Sánchez quiere exhibirse, ¿no?, como un líder afable. Ese es el objetivo de todos los políticos, caer bien y tocar la fibra sensible. Me causó dolor. Con campañas como esta. Intentar adaptarme, estudiar. O como esta. España se merece. Una forma de conectar a lo mejor con el votante más senior. Hay que llamar la atención, después viene la emoción, después viene el recuerdo y después viene el voto. Y para llamar la atención hacen de todo, desde saltar en camas elásticas a salir sin pagar de un restaurante, vídeos heroicos, entrevistas a medida y TikToks. La gente no se ciña a leer un programa electoral. No, porque luego no lo cumple ninguno. Son muy largos. Son mentiras, o sea que tampoco... Por eso las campañas no se centran en las propuestas, sino en las emociones. Libres. Las campañas se distorsionan o incluso se crispan. No olvidemos que esto se lleva usando en Estados Unidos desde hace 15, 20 años. Y esa nueva política del espectáculo y las emociones es la que está marcando esta campaña. Venga, pues nos vamos unos instantes a publicidad y a la vuelta les preguntamos a nuestros tertulianos qué opinan de este nuevo marketing político.
Hablábamos antes de irnos a la pausa publicitaria, Gerardo, de ese marketing político que dicen que, bueno, pues que cada vez es más simple, mensajes más a la emoción. Claro. ¿Es para redes sociales? ¿Piensan en las redes sociales o es que somos una sociedad más inmadura? No, hombre, no somos una sociedad, yo creo, más inmadura. Lo que pasa es que igual somos una sociedad pues un poco más que nos da de paso todo, ¿eh? Efectivamente, hay algo que es que se vota con la emoción. Y votar con las emociones pues no tiene mucho de práctico, ¿eh? Hay que votar con la conciencia bien armada para poder decir, oye, lo que voto por lo que he escuchado, por lo del programa. Entonces, si cada vez, lo dice el marketing, cada vez hay que dar mensajes más escuetos, y los hemos visto en la campaña, ¿qué hemos escuchado? Yo insisto en esto. Hemos escuchado algunos, hasta la diputada o la diputada del Partido Socialista o la diputada que ha sido consejera de Agricultura en Castilla y León, del sector primario que tenemos, cómo se le puede echar absolutamente nada. Perdona que te interrumpa. No. Vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho al inicio. Preguntas por una cosa y te responden por otra. En COPE yo he entrevistado, por ejemplo, a Milagros Marcos, y toda mi entrevista, o la gran parte de la entrevista, quería saber qué plan tenía para el campo, un sector importantísimo para nuestra provincia. Te contesta, sí, las 3 primeras frases, pero luego se va a lo suyo. Y eso que Mila controla un montón, y eso, el tema agrario. Pero me refiero, o sea, al final también los candidatos quieren llegar a los medios de comunicación y dejar su mensaje claro, lo que estamos hablando, un mensajito cortito. La propuesta de Lola que dice cómo se vota, pues efectivamente lo que nos dicen los líderes, porque son ellos los que de alguna manera nos pueden incentivar o de alguna manera nos pueden hasta cambiar si no estamos con el voto muy claro. Estamos viendo a gente los que sí son un poco cutres o escasos, son los líderes que tenemos, ahí lo tenemos, no transmiten, no nos dicen absolutamente nada. Esto, Gerardo, perdonad que os diga, lo inventó Iván Redondo cuando era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, esta forma de... ¿Cuántos y además Elena, con la frase, son las emociones, estúpido. Vale. Eso dijo, porque hasta ahora es la economía, o sea, sabemos todos en el jerga política, ¿no? Es la economía estúpida. Yeah. Dijo, no, son las emociones, estúpido. Y esta forma de hacer política en este país la inventó, que venía de Estados Unidos, efectivamente, Iván Redondo como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, antes de que se le cargara. Son las emociones, estúpido. Y le han copiado todos los demás partidos. Y ha ido esa forma de hacer política, de dirigirse al simplismo y al tal, o sea, busca en internet, son las emociones, estúpido, mira, Iván Redondo. Lo que pasa que yo creo que es un reflejo de la propia sociedad y de la nueva forma de comunicación. Sí. Americanizar, que decíamos hace mucho lo que cabe en Twitter. Sí, pues hace no mucho yo he dado un curso en COPE pues, de cómo tenemos que tratar las noticias. Sí, es verdad que tienes que intentar contrastarlas, tienes que intentar tenerlo todo bien atado y que lo que cuentes sea todo lo veraz que puedas, pero tienes que hacerlo de una forma sencilla y muy visual. Porque como estamos sobresaturados de información, al final solo la gente se queda con lo que le llama la atención, es cortito y no le ocupa mucho tiempo. Y luego ya si quieres le dejas un enlace, ¿sabes? Y que él, si quiere seguir leyendo por esa parte, siga leyendo. Funciona así y da buenos réditos. Y los partidos políticos, que no dejan de ser una parte más de la sociedad, se han acogido a eso. ¿Y en qué hemos acabado? Pues hemos acabado en una guerra de lonas, hemos acabado en un Falcon aparcado en Madrid, o planchando en camiseta desde casa, o presentando la campaña electoral desde un prostíbulo. Eso es lo que hemos acabado. También, esa es muy buena. Es así. Los 10 minutos finales que nos quedan en esta tertulia nos preguntamos, ¿somos capaces de desconectar en vacaciones? ¿Somos capaces de desconectar fuera del trabajo? Vamos a ver la información. Al final no desconectas 100%, siempre hay alguna cosa puntual por la que necesitas. ¿Les suena esa sensación? Irse de vacaciones pero tener la cabeza en el trabajo es más común de lo que creemos. Yo en mi sector, que es peluquería, pues uno desconecta. Pero no lograr esa desconexión puede evitar que esos días de descanso tan esperados no tengan el efecto deseado. Para ello hay una serie de factores clave para conseguir descansar de verdad. Yo me voy de vacaciones y me olvido del mundo entero. Salir del trabajo y ya está, vacaciones, ya desconectado. Ellos probablemente hayan tenido en cuenta factores clave como alejarse de las tecnologías. Con móvil y demás es casi imposible desconectar. El móvil constantemente te recuerda que tienes el trabajo, un mensaje. Se recomienda incluso desactivar las notificaciones, pero hay otros consejos. Irme al pueblo, a Saldaña. Efectivamente,
Cambiar de aires puede ayudarnos a desconectar. Preferimos irnos. También es más fácil desconectar. Me gusta también callejear por ciudades diferentes porque al final me ayuda también a desconectar un poquito. Evitar los espacios habituales de trabajo, cambiar las rutinas y tener la mente distraída son también aspectos fundamentales. A la piscina, a leer bastante. Suelo irme a caminar al sitio más lejos y más alto que esté. No sé, algún sitio fuera de nuestra ciudad. Pero no siempre es necesario salir de la ciudad para poder desconectar. También hay quien encuentra formas de alejarse de la rutina sin necesidad de hacer la maleta. Me gusta estar en Palencia. Si tienen complicado viajar, quizás esta es la mejor oportunidad de disfrutar de la capital o de la provincia y descubrir aquellos rincones que las prisas y la rutina nos impiden admirar. ¿Son capaces de desconectar en vacaciones 100%? Yo te lo cuento el lunes, todavía no he empezado las vacaciones. Creo que el principal problema está aquí. Y que lo llevamos todo encima. Que lo llevamos todo encima. Hace 2 semanas se me estropeó el teléfono móvil y no Casi pude... te da un ataque. No, sí, el primer patatús te le da diciendo, Casi "Vale, le da un ataque". ¿y ahora qué voy a hacer yo si me tiene que llamar alguien? Claro. Si me tiene... Y luego te acuerdas de que has estado toda tu vida, sobre todo cuando eras joven, sin necesidad de este aparato constantemente pegado al cuerpo, y te das cuenta de que te da de sí más el fin de semana. Pues esto mismo, al final, si haces así, si tienes la valentía de apagarlo, seguramente tengas más tranquilidad. Otros no van a poder, pues, llámese autónomos, llámese gente que tenga que estar de guardia, aunque no tenga que estar trabajando específicamente, pero bueno, al final todo es voluntad, todo es voluntad. Elena, ¿es usted capaz de desconectar realmente en vacaciones? Bueno, yo necesito siempre 2 semanas de vacaciones porque la primera no, o sea, lo reconozco, o sea, es imposible, pero como decía Manu, o sea, es el correo, el WhatsApp, el tal. Y yo, hombre, yo rompo una lanza sobre todo, decís, chicas, que en el sector de peluquería, digo, es que entiendes a los autónomos, ¿no? Que al final ellos sí que son los que no desconectan nunca, porque, bueno, pues al final es muy complicado, ¿no? El decir cierro y no me olvido de todo. Y luego los que tenemos, bueno, pues algún puesto de trabajo con responsabilidad, yo reconozco que lo primero que hago el día que me tengo que ir de vacaciones, coger el ordenador, que no se me olvide la agenda, el teléfono y tal, y luego al final es que es inevitable, pues estás, porque si no, además cuando vuelves tienes un volumen de correos que dices, tu madre mía. Entonces, bueno, pero bueno, sí que deberíamos hacerlo más y sobre todo desde el punto de vista de la conciliación, ¿no? Que es cierto que la cultura del trabajo en este país no permite el desconectar, o sea, es que está como mal visto, o sea, porque decimos, hay que desconectar y tal, pero luego cuando vienes y has estado 15 días y no has mirado el correo y dices, pero no te has enterado de... Entonces al final está un poco mal visto y es verdad que el tema de la conciliación en este país, vuelve a romper una lanza por ello otra vez, es un tema que está ahí pendiente, y por los autónomos, que los pobres reconocemos que es que, eso es otra dimensión. Otra liga. Eso es otra liga, efectivamente, chapo por ellos. Sí. Gerardo, ¿usted desconecta? Yo desconecto, sí. Por todos nosotros. Pues lo haces bien, es que es lo que deberíamos hacer. Soy autónomo, quiero decir que... Sí, señor. Y no me causa mucho problema, eso es verdad. Entiendo que puede haber sectores de trabajos o tal, donde tiene que estar más vinculado. Supongamos que en una empresa sigue continuando la actividad, que no está cerrada de vacaciones, y tú estás en un puesto de responsabilidad y muchas de las veces las dudas. Lo que sí llego a entender, y a mí me gustaría decir esto, cuando hablamos de desconectar, no es hablar de desconectar total, ¿no? Estamos de vacaciones, tenemos unos tiempos más libres y una hora a tal hora pues me pongo y puedo estar hablando con compañeros del trabajo, ¿no? O de cosas del trabajo. Quiero decir, aquello de desconectar, lo que veo muchas de las veces es esto. ¿Quién no se desconecta? Yo qué sé, el que se va a Brasil o el que se va a París. Sí, pero es que encima lo asociamos a que Pues para hacer efectiva esa desconexión tenemos que marcharnos lo más lejos posible, para que nos recuerden lo menos posible. Eso es un error, ¿eh? Yo me voy con el ordenador a todas partes, eso además tengo una tablet, a todas partes, y con mi teléfono del trabajo, que eso sí que les tengo separados, porque ¿por qué vas con 2 que tienes? Digo, porque prefiero alguna vez poder decir, mira, esta se queda en casa, cuando suba de la playa con los niños ya miraré quién me ha llamado. Pero yo intenté evitar que no me pasase rechazando el teléfono de trabajo. Ay, estuve yo años intentando, no quiero teléfono. Yo de momento lo he conseguido, pero aún así sigue siendo el teléfono que habitualmente tengo, y cuando me quieren llamar para localizarme me encuentro. Yo me apunto a la señora de Saldaña. Esa no es mala. Mira, la zona de no hace falta irse ni muy lejos. En la zona de Saldaña he estado yo hace, como que dice, 4 días, zona ya yendo hacia más León, que es un pueblo que se llama Villagrán de Cea, al lado de Lagartos, y he estado 2-3 días, 2-3 tardes, que eran las fiestas allí, que es el pueblo de mi suegra.
y no hay cobertura, maravilloso. 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 Hay el rebanal de las llantas que no Sí, digo, maravilloso. estoy Escucha, Hay hay que un ir. punto en el pool en el que hay cobertura. Y vas. Si quieres, Y vas. vas. No, pero Reconoce si, que vas así, si ya te quieres, vas. No, si quieres, vas. Diles, a los que viven. Ya. Quiero decir que, bueno, los que No, somos pero de los escucha, pueblos- si hay cobertura de otra compañía, lo que pasa que el de la mía no. Estamos hablando vale, de desconectar, vale, que deberíamos vale, hacerlo, porque al final desconectar. es necesario, es como lo de dormir, Es y decir, no 2 horas. Las vacaciones 8. no son para desconectar del todo, son para descansar, que te hagas otras cambiar actividades, prioridades. pero vamos, quedarte a oscuras o quedarte mudo, pues yo creo que tampoco tiene mucho sentido. No, pero hay que decir una Vale. cosa, Gerardo, no sé si le pasará al resto, pero a mí sí me pasa. Hay veces que estás en el teléfono móvil y no sabes muy bien por qué has ido al teléfono móvil, que esa es una importante, y te das cuenta que han pasado 10 minutos y se está viendo cosas, has ido de un lado a otro, de otro lado a uno, y no has hecho nada, y te quedas así, acabo de perder un cuarto de hora de mi vida a lo tonto, no he sacado nada en claro. Hay que dejar más el móvil, sobre todo en vacaciones de lado, ¿verdad? Pues Manuel, Elena, Gerardo, ha sido un placer tenerles esta tarde aquí con nosotros en la tertulia de la 8 Palencia. Yo me desconecto en 2 horas. Vale. O sea que ya los que me quieran escribir, últimos minutos. Pues que disfrutes mucho las vacaciones. Muchísimas gracias. Y lo mismo, que Y pasen feliz bien fin de semana electoral a todos. Eso. Y nos vemos en las urnas, ¿no? Los que no hayan solicitado el voto por correo. Pues A que tengan votar un feliz todos. fin de semana Vale. y un feliz verano, pero vamos, que nos vemos enseguida. Nos vemos seguro a la vuelta. A todos ustedes lo mismo. Muchísimas gracias por su compañía y que tengan muy buen fin de semana.